Y nos acompaña el defensor del pueblo, don Eduardo Leblanc, como siempre. Un placer recibirle. Buenos Gracias, días. gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, Muchas el gracias. tema de lo que está ocurriendo en nuestro país es preocupante, porque el propio sistema democrático es el que está en juego. Como he hablado y he conversado con varios dirigentes de los dos lados, es ese grado de intransigencia de que la primera instancia sea la calle, que una ley que se discute en la Asamblea pareciera que el cuarto debate tiene que ser en la calle, que si no se hace lo que yo digo, no hay punto intermedio. Es decir, ¿qué nos ha pasado, Eduardo? Una democracia modélica, que la verdad es que fuimos adoptando valores democráticos pues, después de la invasión y que hemos llegado a esta final abrupto de lo que pensábamos que era algo característico de nuestro país, la buena convivencia entre nosotros. Sí, muchas gracias. La verdad es que lo que vemos en redes vemos en las calles, lo que vemos en las casas también vemos en las calles. Nuestros problemas tienen que ser resueltos a través del diálogo, de la conversación. Nosotros, la verdad que tenemos muchos años, 2022, 2023, muy fuertes en confrontaciones y que luego las confrontaciones se abre el diálogo. Yo le hago un llamado a las organizaciones, al gobierno también, a sentarse a conversar. El lugar propicio para modificar las normas, modificar y hacer cambios profundos es la Asamblea Legislativa. Claro. Por ahora, si no estamos de acuerdo en nuestro sistema de gobierno, en nuestra constitución, pero esa es la que tenemos. Para eso está el profesor Miguel Antonio Bernal, que ha venido aquí en anterioridad y ha hablado de posibles cambios constitucionales. Pero ese es el Estado de Derecho que tenemos y es el Estado de Derecho que tenemos que vivir y que tenemos que trabajar. Pero la posición es muy radical. Y yo recuerdo, defensor, antes de que iniciara esta paralización, nos señalaban que el primer punto eran 3 puntos específicos de la ley 462, que ellos estaban en contra y que el resto lo veían como más o menos. La ley no es perfecta, pero en ese momento era lo que nos señalaban. Posteriormente, después de casi un mes de paralización, estamos viendo que ya la línea es que se derogue en su totalidad. Y aparte de esto, han incluido como más de 100 puntos más que están en contra de la realidad que está ocurriendo en nuestro país. Esa posición radicalizada, ¿hacia dónde nos lleva? Sí, yo creo que, primero, divorciando los temas, la 462, si, de los que no estén de acuerdo, lo que corresponde es presentar esas iniciativas al Ejecutivo o al Legislativo para que cuando retomen el 1 de julio, retomen, Sí. de junio, ¿qué es? ¿No? Julio. De julio, el 1 de julio, retomen, analicen la viabilidad o no. Hay otras cosas que sí son ciertas. Nosotros tenemos una disparidad en la educación panameña, tenemos problemas infraestructurales, también tenemos problemas en calidad de la educación, porque así como hay educadores muy buenos, también hay educadores no tan buenos, como nosotros los abogados, que hay Sí. de todo. Pero tenemos que trabajar en esos puntos de la educación. Por eso también insto a la ministra a conversar con ellos en cuanto a los puntos de temas educativos, a la calidad, al currículo educativo, a la mejora en los centros educativos, a la mejora en la utilización del FESE, que es lo que nosotros hemos verificado. Pero cuando tú tienes más de 15 días sin clase, la brecha entre aquellos que estudian en la escuela particular y en las escuelas oficiales es más grande. Es abismal. Vamos No, a espérate, tener y noticias. encima, tenemos una brecha que ya, si los dos están en la igualdad de condiciones, se ha quedado rezagada porque en una escuela particular tú das incluso más horas de clase que en una Totalmente. escuela oficial. Y ahora 22 días sin clase, que es lo que llevan la mayor parte de las escuelas Así oficiales. es. Eso después ustedes sacan los titulares que no sé cuántas personas no pasaron el ingreso de la Universidad de Panamá o de la Tecnológica, que en algunos momentos es hasta más rigurosa, o que no sean personas que han tenido que hacer las rehabilitaciones, que ahora tiene otro nombre. Sí. Eso es lo que nos está llevando a que tengamos una educación de no mejor calidad por la pérdida de tiempo. Si hay un derecho a la reclamación y un derecho a huelga, claro que sí que hay un derecho a huelga. Que hay un derecho a disentir de las opiniones del Estado, claro que es. Pero tenemos que procurar, como indica la Convención del Niño, el interés superior del niño, y es
la vuelta a clases, que es fundamental. Yo quiero referirme brevemente a Bocas del Toro. A mí me preocupa muchísimo Bocas del Toro. Fernando, usted me conoció a mí, tú me conociste a mí cuando yo era abogado de banco y yo viví en la banca cuando se cayó Puerto Armuelles. Puerto Armuelles. Y lastimosamente estoy viviendo un déjà vu en este momento porque no podemos dejar que una empresa que mal o bien, porque pueden tener algunos temas, mal o bien genera miles de 6.000 trabajos empleos, en la comarca. 24.000 empleados indirectos Correcto. En la comarca y en Bocas. en Boca. Y el 70-80% puede ser en la comarca. Entonces, cuando una empresa ya siente que están dando en pérdida, dando en rojo, se va. Las empresas no son la Cruz Roja, las empresas no la Defensoría, las empresas se generan capital. Y eso me preocupa muchísimo. Ya pasó, recordamos el señor Morris con Citachilco y demás, donde la empresa se fue. Y esto puede ocasionar. ¿Y qué reemplazo tiene en Bocas del Toro para esos empleos? Ninguno. Nada. Sí, los empresarios de hecho nos han señalado, que hemos conversado aquí en la edición matutina, que realmente allí la empresa grande precisamente es la bananera, y de ahí hacia abajo son pequeños empresarios. El canal de Panamá Pequeños de Bocas del Toro empresarios, es la banano. Sobre Sí. todo. Y no hay una coherencia Y sobre porque todo, no los afecta la espérate, ley. Sobre todo, Virna y Sí. Luisa y Eduardo, y sobre todo es un cultivo extensivo en mano de obra. Es decir, el cultivo del banano no se ha podido mecanizar. ¿Qué implica eso? Que gente sin ningún tipo de preparación es el único lugar donde va a alcanzar un lugar donde va a poder trabajar, donde va a recibir, pues, y tiene una ley especial. Sobre Los todo. hombres se jubilan a los 58, las mujeres a los 54, pues una densidad de cuotas menor, es decir, porque Sí, como el trabajo es más físico que hay. difícil, correcto, el trabajo es más difícil, el tema de las horas de cosecha es importante. Yo un mensaje al señor Smith es sentarse a negociar, a dialogar con el gobierno. Nosotros estamos pendientes de ese diálogo, pero siempre pensando en sus agremiados, en sus miembros del sindicato. No, por ahí me han dicho que bueno, se sustituye con la cosecha de café. No, la cosecha de café es estacionaria, lleva una serie de sacrificios, de traslados de personas hasta Costa Rica e inclusive Nicaragua para cosechar, y no genera exactamente la cantidad de empleos que genera. Además que, y los ingresos genera Panamá Eduardo, directo. hablar de la cosecha de café en Bocas del Toro es como decirle a alguien de Chepo que vaya a cortar caña a Coclé. Es decir, estamos hablando de distancias grandes y encima de lugares con caminos difíciles de llegar. Sí, Sí, Que el no hay banano comparación. ha sido el oro verde de Bocas del Toro Y permanente durante todo el año. y sobre Que todo no es por temporada. un cultivo que tiene más de 130 y pico de años de estarse haciendo. Sí, yo creo que es muy lamentable, es muy peligroso. Tenemos que llegar a acuerdos y entendimientos. Yo aplaudo la iniciativa que han tenido el señor Smith como secretario general del sindicato y el gobierno en reunirse en el aeropuerto de Changuinola. Creo que es muy importante. Tenemos que tener algún tipo de soluciones. Yo quiero aprovechar también mandar el mensaje a que hable la comarca, a la cacica general y a la presidenta del Congreso, que hable con las personas a que dejen pasar las ambulancias, a que dejen pasar los insumos Esa es otra. del agua. Necesitamos, en Changuinola no va a haber agua potable si no dejamos pasar los reactivos, la alimentación. Recordemos, nosotros todos sufrimos el 2022, 2023, donde había que hacer caravanas humanitarias, y creo que Panamá no aguanta otro 2022, otro 2023. Eran situaciones bastante parecidas, y que lo que debemos evitar es confrontación pueblo contra pueblo, y que también se pase problemas como el oxígeno a los hospitales de Chiriquí, a los hospitales de Changuinola, que se quedaron sin recursos. Y esto No, debe ser es que la superado. situación se está complicando por lo que respecta a Bocas del Toro, porque no solamente es que ya comienzan a escasear los productos, sino es que estamos hablando de los insumos. La salud de Bocas del Toro puede estar en peligro aún más, porque se habla que posiblemente se queden sin agua potable. A nivel de la Defensoría del Pueblo, usted como defensor, ¿ha conversado con ellos? ¿Qué le han dicho? Porque ayer nos decía un empresario que cada 2 kilómetros hay un cierre. Entonces, se hace un tanto difícil la movilidad en toda la provincia. Correcto, nuestro personal está moviéndose en bicicleta, de civil en bicicleta. Ya básicamente han tenido que reducir sus operaciones.
La regional de nosotros estuvo, antes de que cerraran, estuvo en Chiriquí, no ha podido pasar, la jefa regional. Nosotros estamos en contacto con la comunidad, mucha parte de la comunidad de Changuinola, de Chiriquí Grande y demás, no están de acuerdo con los cierres, probablemente no están de acuerdo con la ley 462 y con otros temas, pero no están de acuerdo en los cierres. Y en atención a que hay algunos cierres que sí son realizados por personas que con convicciones reales, pero hay otros cierres donde hemos visto, por ejemplo, la revisión de una ambulancia, hemos escuchado y lo tenemos registrado de personas que se le ha cobrado por pasar. Wow. También están cobrando. Correcto, entonces hay personas que se aprovechan de esto. Por ejemplo, lo que pasó en Santiago, en una área cerca de Santiago, donde personas inescrupulosas que no pertenecen a los grupos que están protestando, cierran en las noches. En la avenida central, sí, anoche. Correcto, cierran en las noches, entonces generan un caos, lo cual les afecta a las barriadas y a los comercios alrededor. Entonces, el mensaje en Bocas es muy peligroso. En Bocas del Toro la única forma de vía es la acuática y también no hay lanchas y la terrestre. Entonces, la población se encuentra sumergida en este caos y que tenemos que llegar a un fin rápido antes que ese negocio que genera tanta riqueza para los bocatoreños y para las personas en la comarca, porque esto es importante, eso no solo es Bocas latino, afrodescendiente, sino también la comarca, que bajan muchas personas a la comarca, vamos a perder y vamos a tener una crisis social agravada, porque ya existe en Boca del Toro, pero una crisis social agravada por la falta de empleo y falta de oportunidades. Y nada más mirarse en el espejo en Puerto Armuelles. Sí. O sea, Puerto Armuelles en 1998, la empresa dijo, me voy, hemos realizado intentos, la Defensoría participa en algunas conversaciones con Semupar y demás, pero no hay una empresa que haya tomado el rol que tomó la que estaba ahí. Se han perdido muchas cosas. Había un ferrocarril, el agua no se pagaba el agua en Bocas. Tenían innumerables beneficios, escuela, electricidad, escuela. Había hasta para los ejecutivos o para ciertas personas había hasta un club de golf y todo lo demás. Todas esas cosas se han perdido y que ahora con la cierre de 3 fincas que representan 450 empleos directos. No sabemos los indirectos, más el que vende la tiendita, más lo otro, más la cosa. El que vende las cajas. El que vende las cajas. El que transporta la gasolina. Correcto, todo eso se ha perdido y eso multipliquémoslo siempre por 5. O sea, cada vez que se impacta a una persona, mínimo son 5 más que se impactan. Entonces, es una crisis muy grave y que esperemos que llegue a solución. Pero hay algo, Eduardo, que yo creo que es todavía más grave. Y es el daño al sistema democrático panameño. El creer que si la asamblea no sirve para nada, pues yo lo que haga en la asamblea no me importa las leyes que se aprueben porque yo las voy a reformar en la calle y a la mala. Es decir, no puede ser que nosotros le demos tan poco valor a la democracia y creamos que a punta de quema de llantas y de cierre de calles vamos a cambiar lo que se discute en la asamblea. Sí. Yo creo que eso dice mucho de la democracia del país, que pretendamos pues legislar con garrote. Sí, yo soy un demócrata, los defensores de derechos humanos debemos de ser demócratas, debemos creer en la democracia, en un sistema que no es perfecto. Yo debatía con un café con un gran jurista panameño y me decía que había que hacer cambios en el sistema, que había que realizar cambios profundos en el sistema. Y estoy de acuerdo, hay que realizar cambios profundos en el sistema. Tenemos un sistema imperfecto, la democracia es imperfecta. Sin embargo, eso se cambia a través del consenso, del disenso, de probablemente, como dijo don Miguel Antonio Bernal, una constituyente originaria, y tenemos que cambiar las normas, la constitución, pero también, y es una parte de nosotros como Defensoría del Pueblo, es cambiar también desde la población hacia afuera también nuestra forma, ¿no? Nuestro actuar. Los temas de violencia. Aquí muchas veces se ha perdido el discurso por los insultos, las ideas, la razón por los insultos. Vemos cómo hay violencia de lado y lado, porque también la Policía Nacional, a pesar de que hay un cumplimiento legal y de que tienen un reglamento del uso no letal de la fuerza, también en algunas ocasiones hemos visto que se han excedido.
pero tenemos que sentarnos como país. Me hablaba este jurista de decir, ok, podemos refundar el país, hacer un pacto social y cambiar ciertas cosas, entre ellas achicar el Estado, el tema de la Asamblea Legislativa, diputados nacionales, los poderes de la Diputación, los poderes de presidencialistas, el órgano judicial. Sí, está bien, todo eso está bien, pero si no cambiamos nosotros también en lo interno, como personas, como ese deseo de hacer las cosas bien, ese deseo a aniquilar la corrupción, que no viene nada más de empleados públicos, Claro. viene también de la esfera privada. Entonces, si no queremos nosotros mejorar como personas, no vamos a poder mejorar el país tampoco. Sí, la situación se complica, ¿no? Porque cada uno tiene su granito de responsabilidad. Ayer escuchábamos al director de la policía decir que en 21 días se han dado 480 cierres por marchas. Esto podría salirse del control porque el pueblo está supuestamente, al menos así se identifican los que están en las calles, que son pueblos defendiendo al pueblo. Pero precisamente el pueblo es el que está afectado con esos cierres porque no hay movimiento económico. Los pequeños, medianos empresarios están severamente afectados. El panameño que sale a la calle a buscar el día a día. Ayer nos decía el gremio del transporte selectivo, los taxistas, no puedo salir más de 4 aquí, tengo que hacer carreras internas. Es más, he tenido que elevar las tarifas porque no da la cuenta. ¿Hacia dónde vamos? Que no lo estamos viendo. Sí, nos estamos enfrentando pueblo contra pueblo porque hasta los mismos policías son pueblos. Estamos generando algún tipo de situaciones económicas y sociales complicadas. En ocasiones la Policía Nacional no ayuda mucho, calienta un poquito la calle. Sí nosotros, la Defensoría, nos reunimos hace unos meses, recién fue nombrado Jaime Fernández, y le dijimos que había que activar lo que era la policía mediadora, y eso hago el llamado de nuevamente en reactivarla. En ocasiones hay algunos enfrentamientos que hemos visto que si las personas marchan 15 minutos y se llegan a arreglo, se despejan y puede pasar. No se ha esperado ese tiempo, entonces necesitamos como lo ocurrido ayer, que hubo varias detenciones de docentes. Sí, las detenciones de docentes nosotros los atendimos posteriormente en la Defensoría. Creemos que a través del diálogo y la conversación se pudiera lograr no usar tanto gas. Ya se abrió una queja, nosotros estamos en la investigación. Un mensaje a la Policía Nacional: abramos los canales de conversación, de diálogo. Recordemos que la Defensoría del Pueblo está para uno, observar las manifestaciones, y dos, para garantizarles los derechos a las personas una vez sean capturados por parte de ellos, y nos tienen que abrir las puertas, así dice la ley, abrir las puertas para poder hablar con las personas detenidas. En cuanto a lo que me comentabas, el tema social. Mire, el derecho a la protesta no es un derecho absoluto, y eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, no es un derecho absoluto. Tiene que sobrevivir con el derecho al libre tránsito, a la educación, a la salud, al aprendizaje, ¿no? a la vivienda y demás, y al trabajo. Por lo cual, no podemos, sobre pretexto, por ejemplo, la protesta, coartarle el derecho a la educación a los niños. No podemos coartar el derecho al trabajo, el derecho al acceso a la salud. Por eso hablamos siempre nosotros en el 22, el 23, y esta vez hemos hablado del acceso a las ambulancias, el oxígeno, de las pérdidas de cita. Ayer mi personal en Coclé estuvo auxiliando a una persona de hemodiálisis que estaban llegando justo cuando se formó el problema. Entonces, son esas personas que pueden perder la vida, lo más valioso, el derecho más valioso. Entonces, tenemos que juntos, todas las partes, llegar a un acuerdo y protestar. Sí, se puede protestar, pero no es un derecho absoluto protestar, pero garantizando algunos otros Y derechos. la flexibilidad sobre los que lo necesitan, porque ayer me decían que los pacientes que viven en Bocas del Toro, que se iban a realizar el programa de Operación Sonrisa, no han podido viajar para la cirugía. O sea, una cirugía que tiene un costo grandísimo y que les resulta gratuito para estos niños, y no se ha podido realizar precisamente porque no los han dejado salir de Bocas del Toro. Y me alegra que hayas tocado ese tema. Las personas, y lo comentaba, las personas piensan que eso es una operación electiva, y eso tiene múltiples consecuencias. Yo conozco personas que han tenido labio leporino, y no solo el tema físico, lo que uno ve, sino consecuencias, el tema de la presencia, de la emocional. boca. Sí, pero sino los demás temas
que ocurren, igual el tema mental de que tu percepción de cómo tú te... O sea, es un tema muy profundo para la niñez y que cambia totalmente vida y es muy preocupante que se esté perdiendo. Igual citas de cardiología, igual cirugías en esa área, atenciones a la misma población que está en la huelga, a la misma población que no puede trasladarse. Por ejemplo, tenemos un grave problema que mucha de la población comarcal se traslada a Chiriquí a ser atendida en el hospital de Chiriquí por múltiples razones, porque además que el hospital es muy bueno también, no han podido ser trasladados y eso tenemos problemas. Aquí en Panamá no hemos cuantificado cuántas citas se pierden, cuántas atenciones, cuántas cirugías. Creo que eso es importante que se indique para de algún momento tocarle el corazón tanto a los dirigentes como al gobierno para que puedan llegar a un acuerdo y podamos liberar los pasos. Bueno, eso es lo que ojalá ocurra. Se habla de 200 detenidos. ¿Cuántos tienen ustedes en la Defensoría? Sí, nosotros, cabe destacar que esos son personas que fueron aprehendidas en el momento de la manifestación. Sí. Pero el 90%, el 99% son liberados. Salvo que tengas algún tema ya tengas previo. un caso pendiente. Por ejemplo, ayer nos quedamos, personal de nosotros se quedó hasta las 12 de la noche prácticamente en Chiriquí y todos las personas que fueron, salvo uno nada más que está en orden del Ministerio Público, fue liberada. En San Félix hace una semana, bueno, menos de una semana, también hubo, mi personal se quedó hasta las 4 y pico de la mañana, también fueron liberados. En Los Santos ayer también fueron liberados. Es decir, están siendo liberados, inclusive aquellos que no tienen prontuario, pero lo llevan al Ministerio Público, a la Policía Nacional, y un mensaje, el cerrar calle no es un crimen, es un delito o una falta administrativa, probablemente, bajo el régimen de que estamos viviendo en este momento. O sea, no, digo régimen de una buena forma, no digo régimen, no se malinterprete mi opinión, bajo el régimen legal o el esquema legal que vivimos, el esquema legal que vivimos. Es importante indicar que el 99% sale. El 90% de esos que salen sin ningún tipo de multa. Los jueces de paz usualmente o ponen $25 o simplemente no ponen multa porque... Es que esa era otra de las cosas que es nos un poquito están difícil señalando. individualizar quién Que los jueces de paz no están trabajando en estos momentos porque está el proceso de transición, ¿es cierto esto? No, ellos están Sí, trabajando. están trabajando. Lo que varía, por ejemplo, ya nosotros no pertenecemos al Consejo Técnico Distrital, ya quedó en el Ministerio de Gobierno. Hay una parte nada más que está suspendida hasta el otro año de la norma, pero sí están trabajando. Son los que median, en principio están dando libertades en algunos casos, en otros dependiendo de las pruebas que presente la Policía Nacional, pero muchos de los casos están saliendo de una vez. Nosotros sí tenemos alrededor de 160 que hemos contabilizado, algunos de ellos en áreas como Veraguas, que hubo una gran cantidad, en Santana, el área de Santana allá de Veraguas, y algunos otros lugares donde hemos visto que se han habido confrontaciones, pero el 99% han salido, salvo que están en el Ministerio Público. Bueno, don Eduardo Leblanc, defensor del pueblo, con nosotros.